¿Te gustaría aprender a manejar tu dinero como un profesional? ¿Te gustaría saber cómo ahorrar, invertir, proteger y disfrutar tu dinero sin complicaciones ni estrés? ¿Te gustaría tener el control de tus finanzas personales y alcanzar tus metas financieras? Si tu respuesta es sí, entonces este video es para ti. En este video te voy a revelar los 15 aprendizajes más importantes del libro Finanzas Personales para Dummies, escrito por Eric Eisen, uno de los mejores autores en el campo de las finanzas personales. Este libro es una guía práctica y sencilla que te enseña todo lo que necesitas saber sobre el dinero, desde cómo hacer un presupuesto hasta cómo hacer un testamento. Este libro es un tesoro que no puedes dejar pasar, porque te va a abrir los ojos y te va a dar las herramientas para mejorar tu situación financiera y tu calidad de vida. Así que quédate conmigo hasta el final del video, porque te prometo que no te vas a arrepentir. Vamos a empezar. 1. La importancia de establecer metas financieras claras y realistas. El autor explica que para tener un buen manejo de las finanzas personales, es necesario definir qué se quiere lograr con el dinero, tanto a corto como a largo plazo, y cómo se va a medir el progreso. Las metas financieras deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido. Por ejemplo, una meta financiera podría ser ahorrar 10,000 pesos en un año para comprar un auto usado. 2. La necesidad de elaborar un presupuesto personal que refleje los ingresos y los gastos. El autor recomienda llevar un registro detallado de todas las entradas y salidas de dinero, para tener una visión clara de la situación financiera actual y poder identificar áreas de mejora. Un presupuesto personal debe incluir las categorías de gastos fijos, como la renta, los servicios públicos, el transporte, etc., los gastos variables, como la alimentación, el entretenimiento, la ropa, etc., y los ahorros e inversiones. Por ejemplo, un presupuesto personal podría ser el siguiente. 3. La conveniencia de reducir los gastos innecesarios y aumentar los ingresos disponibles. El autor sugiere que una forma de mejorar las finanzas personales es gastar menos de lo que se gana y buscar formas de incrementar los ingresos. Para ello, se pueden aplicar estrategias como comparar precios, aprovechar ofertas y descuentos, evitar compras impulsivas, usar el crédito con responsabilidad, negociar mejores condiciones laborales o buscar fuentes de ingreso adicionales. Por ejemplo, se podría ahorrar dinero al comprar productos genéricos en lugar de marcas caras, o se podría generar un ingreso extra al ofrecer servicios profesionales por Internet. 4. La importancia de ahorrar e invertir el dinero para hacerlo crecer y protegerlo de la inflación. El autor explica que el ahorro es la base para construir un patrimonio financiero y alcanzar las metas financieras. El ahorro implica separar una parte del ingreso y destinarlo a una cuenta bancaria o a un fondo de emergencia. La inversión implica poner el dinero a trabajar en algún instrumento financiero que ofrezca una rentabilidad superior a la inflación. La inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios que reduce el poder adquisitivo del dinero. Por ejemplo, si se ahorra 100 pesos al mes en una cuenta que paga un 2% anual de interés y la inflación es del 3%, al cabo de un año se tendrá 102 pesos con 40 centavos, pero el valor real del dinero será menor que el inicial. Si se invierte ese mismo dinero en una acción que paga un 10% anual de dividendos, al cabo de un año se tendrá 110 pesos y el valor real del dinero será mayor que el inicial. 5. La necesidad de diversificar las inversiones para reducir el riesgo y maximizar el rendimiento. El autor recomienda no poner todos los huevos en la misma canasta, sino distribuir el dinero entre diferentes tipos de activos financieros, como acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces, etc. Cada tipo de activo tiene sus ventajas y desventajas, y su comportamiento puede variar según las condiciones del mercado. Al diversificar las inversiones, se puede minimizar el impacto negativo de una caída en un sector o en una empresa específica y aprovechar las oportunidades que surjan en otros. Por ejemplo, si se invierte todo el dinero en una sola acción y ésta pierde valor por algún escándalo o crisis, se puede perder gran parte o todo el capital invertido.
Si se invierte el dinero en un portafolio diversificado que incluya acciones de diferentes sectores, bonos de diferentes plazos y riesgos, y fondos mutuos de diferentes estrategias, se puede compensar la pérdida de una acción con la ganancia de otra, o con el pago de intereses o dividendos. 6. La importancia de conocer el perfil de riesgo y el horizonte de inversión antes de invertir. El autor explica que el perfil de riesgo es la capacidad y la disposición de asumir riesgos al invertir, y que depende de factores como la edad, el nivel de ingresos, el patrimonio, los objetivos financieros y la personalidad. El horizonte de inversión es el plazo que se tiene para mantener una inversión y que depende de la liquidez, la rentabilidad y el propósito de la inversión. El autor recomienda elegir las inversiones que se ajusten al perfil de riesgo y al horizonte de inversión de cada persona para evitar sorpresas desagradables o pérdidas irreparables. Por ejemplo, una persona joven, con un alto nivel de ingresos, un patrimonio sólido, objetivos financieros ambiciosos y una personalidad arriesgada, podría tener un perfil de riesgo alto y un horizonte de inversión largo, y por lo tanto podría invertir en acciones de empresas emergentes o en criptomonedas, que son activos volátiles pero con alto potencial de crecimiento. Una persona mayor, con un bajo nivel de ingresos, un patrimonio limitado, objetivos financieros conservadores y una personalidad prudente, podría tener un perfil de riesgo bajo y un horizonte de inversión corto, y por lo tanto podría invertir en bonos del gobierno o en depósitos a plazo fijo, que son activos estables pero con bajo rendimiento. 7. La importancia de tener un fondo de emergencia para afrontar imprevistos o situaciones difíciles. El autor explica que un fondo de emergencia es una reserva de dinero que se guarda para cubrir gastos inesperados o urgentes, como una enfermedad, un accidente, una reparación, una pérdida de empleo, etc. El autor recomienda tener un fondo de emergencia equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos fijos y mantenerlo en una cuenta bancaria o en un instrumento financiero que sea seguro, líquido y de fácil acceso. Por ejemplo, si los gastos fijos mensuales son de 1,000 pesos, se debería tener un fondo de emergencia de entre 3,000 pesos y 6,000 pesos y guardarlo en una cuenta de ahorros o en un fondo del mercado monetario. 8. La importancia de proteger el patrimonio y la familia con seguros adecuados. El autor explica que los seguros son contratos que ofrecen una compensación económica en caso de que ocurra un evento adverso que afecte al asegurado o a sus bienes. El autor recomienda contratar los seguros que se adapten a las necesidades y al presupuesto de cada persona y revisarlos periódicamente para actualizarlos o cambiarlos según las circunstancias. Los tipos de seguros más comunes son el seguro de vida, el seguro de salud, el seguro de hogar, el seguro de auto y el seguro de responsabilidad civil. Por ejemplo, si se tiene una hipoteca, se podría contratar un seguro de vida que cubra el saldo pendiente en caso de fallecimiento. Si se tiene un auto nuevo, se podría contratar un seguro de auto que cubra los daños propios y ajenos en caso de accidente. 9. La importancia de planificar la jubilación con anticipación y aprovechar los beneficios fiscales. El autor explica que la jubilación es la etapa en la que se deja de trabajar y se vive de los ahorros e inversiones acumulados durante la vida laboral. El autor recomienda empezar a ahorrar e invertir para la jubilación desde joven y utilizar los planes o cuentas que ofrecen ventajas fiscales, como los planes 401(k), los planes IRA o los planes Roth IRA en Estados Unidos. Estos planes permiten diferir o eximir el pago de impuestos sobre las aportaciones o los rendimientos, lo que aumenta el capital disponible para la jubilación. Por ejemplo, si se aporta 5,000 pesos al año a un plan 401(k) durante 30 años y se obtiene un rendimiento del 8% anual, se tendrá un capital final de 611,729 pesos. Si se hubiera invertido ese mismo dinero en una cuenta normal, se tendría un capital final de 372,209 pesos, asumiendo una tasa impositiva del 25%. 10. La importancia de educarse financieramente y buscar asesoramiento profesional cuando sea necesario. El autor explica que la educación financiera es el conjunto de conocimientos y habilidades que permiten tomar decisiones informadas y responsables sobre el dinero. El autor recomienda leer libros, revistas, blogs,
podcasts o cursos sobre finanzas personales y consultar a expertos financieros cuando se tenga dudas o se requiera orientación especializada. Los expertos financieros pueden ser contadores, abogados, asesores financieros, planificadores financieros o agentes de seguros. Por ejemplo, si se quiere invertir en la bolsa de valores, se podría leer el libro El inversor inteligente de Benjamin Graham y contratar a un asesor financiero que ayude a elegir las acciones más adecuadas según el perfil y los objetivos del inversor. 11. La importancia de evitar las estafas financieras y proteger la identidad y la información personal. El autor explica que las estafas financieras son engaños o fraudes que buscan obtener dinero o información personal de las víctimas mediante falsas promesas o amenazas. El autor recomienda estar alerta y desconfiar de las ofertas demasiado buenas para ser verdad, como las inversiones con rendimientos garantizados o los premios por sorteos no participados. También recomienda verificar la identidad y la reputación de las personas o entidades con las que se hace negocios y no compartir datos personales o financieros por teléfono, correo electrónico o redes sociales sin estar seguro de la veracidad y la seguridad del receptor. Por ejemplo, si se recibe un correo electrónico de un supuesto banco que solicita la contraseña o el número de tarjeta de crédito para actualizar la cuenta, se debe ignorar o reportar el mensaje, ya que se trata de un intento de phishing o robo de identidad. 12. La importancia de revisar periódicamente el historial y el puntaje de crédito y corregir los errores que se encuentren. El autor explica que el historial de crédito es el registro de las operaciones financieras que se han realizado con el dinero prestado, como tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, etc. El puntaje de crédito es un número que resume la calidad del historial de crédito y que influye en la capacidad de obtener nuevos créditos y en las condiciones que se ofrecen, como la tasa de interés o el plazo. El autor recomienda solicitar una copia gratuita del historial y el puntaje de crédito al menos una vez al año, y revisarlos con cuidado para detectar y reclamar cualquier error o inconsistencia que pueda afectar negativamente la reputación crediticia. Por ejemplo, si se encuentra un cargo no reconocido o una cuenta no solicitada en el historial de crédito, se debe contactar con la entidad emisora y con la agencia de crédito para aclarar la situación y solicitar la corrección. 13. La importancia de cumplir con las obligaciones tributarias y aprovechar las deducciones y los créditos disponibles. El autor explica que los impuestos son las contribuciones obligatorias que se pagan al Estado para financiar los servicios públicos y las políticas sociales. El autor recomienda estar al día con el pago de los impuestos correspondientes, como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre la propiedad, etc., y presentar las declaraciones tributarias en forma y plazo. También recomienda utilizar las deducciones y los créditos que se puedan aplicar según la situación personal o familiar, como los gastos médicos, los intereses hipotecarios, las donaciones a organizaciones benéficas, etc., para reducir la carga impositiva y optimizar el uso del dinero. Por ejemplo, si se tiene un hijo menor de edad o con discapacidad, se podría reclamar un crédito tributario por hijo dependiente que disminuya el impuesto a pagar o aumente el reembolso a recibir. 14. La importancia de hacer un testamento y un plan sucesorio para dejar en orden los asuntos legales y financieros. El autor explica que el testamento es el documento legal que expresa la voluntad de una persona sobre cómo quiere que se distribuyan sus bienes y se resuelvan sus asuntos después de su muerte. El plan sucesorio es el conjunto de acciones que se toman para facilitar el proceso de herencia y evitar conflictos o complicaciones entre los herederos. El autor recomienda hacer un testamento y un plan sucesorio lo antes posible y actualizarlos cuando haya cambios significativos en la vida personal o financiera. También recomienda consultar a un abogado especializado en derecho sucesorio para asegurar que el testamento y el plan sucesorio sean válidos y acordes a la ley. Por ejemplo, si se tiene una empresa familiar, se podría hacer un testamento que designe al sucesor o a los socios que continuarán con el negocio, y un plan sucesorio que establezca las reglas y los procedimientos para la transición. 15. La importancia de tener una actitud positiva y equilibrada hacia el dinero y disfrutarlo con responsabilidad. El autor explica que el dinero es un medio para lograr fines, no un fin en sí mismo.
El autor recomienda tener una actitud positiva y equilibrada hacia el dinero, sin obsesionarse ni descuidarlo, sin apegarse ni desperdiciarlo, sin temerle ni idolatrarlo. El autor recomienda disfrutar del dinero con responsabilidad, gastándolo en lo que se valora y se necesita, compartiéndolo con quienes se quiere y se aprecia, invirtiéndolo en lo que se cree y se respeta. El autor recomienda buscar la felicidad no solo en el dinero, sino también en otras áreas de la vida, como la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los hobbies, etc. Por ejemplo, si se tiene dinero suficiente para vivir cómodamente, se podría destinar una parte a viajar por el mundo, otra parte a donar a una causa social y otra parte a ahorrar para el futuro. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido algo nuevo sobre las finanzas personales. Les recomiendo que lean el libro Finanzas Personales para Dummies de Eric Tyson, porque es un libro muy completo y útil que les va a ayudar a mejorar su relación con el dinero y a lograr sus objetivos financieros. Y si quieren saber más sobre otro libro de finanzas personales que me encanta, les invito a ver el video que aparece en pantalla. No se lo pierdan, porque es un libro que les va a cambiar la mentalidad y les va a enseñar cómo generar ingresos pasivos. Muchas gracias por su atención y su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.